Bueno, lo que digo, la lanza es el arma por antonomasia. Tengan en cuenta que la lanza, con el escudo, para ir a caballo, piense que cogería las riendas. Como los picadores. Cogería las riendas con la mano izquierda, el caballero, y enristraría la lanza por el lado derecho. Piensen una cosa, puede parecer poca cosa, dice, va, la esquivo. Sí, tururú. Imagínate un frente de 40 caballeros en formación cerrada barriendo el campo. Así. Te digo que no es fácil escapar de esto. Piénsenlo que no, era un coche escoba, vamos, barría lo que pillaba por delante. De a priori parece poca cosa, pero piensen la inercia que lleva un caballo con un señor que lleva encima casi 80 kilos entre él y lo que, bueno, 80 no, 120 kilos entre lo que pesa el señor y lo que pesa el armamento, concentrado todo ese peso y el del caballo en un punto tan pequeño. O sea, si te pillaba, te ensartaba. O sea, toda la inercia que llevaba el animal y el caballero en un punto mínimo. O sea, te atravesaba de lado a lado. Y vamos, a lo mejor entraba hasta aquí. O sea, era bastante demencial. ¿Vale? O sea, la guerra está muy bien en las películas, pero en la realidad era bastante chunga. Y por último, el caballero va a llevar un arma secundaria. El arma secundaria puede ser una daga, un pequeño hacha, que fuera cada uno con un hacha, ¿verdad? Un pequeño hacha. Por lo que digo, solían ser, en el caso de la leva, eran armas de fortuna, que se dice, que es lo que tengo por casa. Tengo unas tijeras de yo que sé, pues las cojo. Tengo una guadaña, una hoz, la cojo. En el caso de Bornacha, pues el caballero llevaría o una daga, que no un cuchillo. La diferencia es como la espada y el bracamarte, tiene 2 filos la daga, el cuchillo tiene un solo filo. ¿Vale? Entonces, de 2 filos es daga para caballero y si no, cuchillo para plebeyo. O, por ejemplo, un arma muy importante era la maza. La maza ocurre lo mismo, dices, vaya macita que es de la Barbie, la maza esta es un poco, ¿no? Un poco ridícula, de la Nancy. Pues sí, lo mismo te digo, pero imagínate un señor con un caballo a la carga, con toda la inercia concentrada en un punto así, tan pequeñito. Te da en la cabeza, te aseguro, vamos, conocemos restos arqueológicos de tumbas de la época en campos de batalla y la cabeza desaparece. Te la tritura, no hay que hacer más la cabeza. Y a donde pille, la cabeza te la tritura. O sea, parece exagerado, pero os garantizo que es así. O sea, te hace un destrozo increíble. Primero la lanza. Es bastante impresionante el tema. Cuando se pierde la lanza, coge la maza. Y finalmente, cuando pierde la maza es cuando saca la espada. Aparte, ser una espada en un corredor de un castillo, una escalera es poco práctica, no cabe. Sin embargo, esto, o la daga, es mucho más manejable, ¿vale? La maza era el arma favorita de los obispos. Los obispos iban a la guerra. Eso, en las armas de Tolosa, el arzobispo de Toledo, Ximénez de Rada, estuvo en la batalla combatiendo. ¿Qué ocurría? Tenían prohibido derramar sangre. Entonces, por definición, en la época se entendía que eso era derramar sangre con un arma de filo, un arma blanca. ¿Qué hacían? Una maza. Entonces, iban con maza. Si era una película con un obispo con una espada, es un error histórico importante. Iban con mazas. La maza te hacía igual destrozo, pero parece que era otra cosa. No ver ramas con un filo. No acabo de entender muy bien qué se diferenciaba, ¿no? Pero así era, ¿vale? Entonces imagínense los obispos que iban también con cota de malla, porque eran señores de dinero, y a veces lo que llevaban era encima del casco, iban tal cual va este señor, pues encima del casco llevaban una mitra de obispo metálica, para que se viese que era obispo. O sea, era todo mucha parafernalia, ¿vale? Y la maza, que la maza, por lo que les digo, la llevaría en la espalda, o la llevaría donde correspondiese. ¿De acuerdo? Y con esto, después de hora y media, tendríamos a nuestro caballero listo para salir a sus cuadras, montar en el caballo y partir a la batalla. La lado abierta mide 3 metros de tejido, con lo cual era también una prenda muy cara, y más con estos tejidos de seda, ¿vale? ¿Por qué se denomina de cuerda? Pues muy sencillo, porque la manera de atarlo era con estas cuerdas. Habitualmente, muy normalmente, iban forradas de piel de ardilla, pesaban un montón, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Tú ves imágenes de épocas, esculturas o miniaturas y ves siempre a los nobles con esta capa así, esta postura. Tú dices, ¿por qué? ¿Que estaban incómodos? ¿Le dolía el dedo? No, es que simplemente del peso, si no te lo coges así, te estrangulas. Lo hemos probado y es cierto, no es invención mía, ¿vale? Es totalmente verídico. Y es la prenda también típica también de la nobleza. La capa con capucha es una capa que la nobleza no llevaba. Era una capa para la gente que necesitaba cubrirse trabajando en el campo, el campesino. El noble iba en su caballo con su ropa de viaje, con sus telas enceradas, no hace falta una capucha, ¿vale? Con sus sombreros de lluvia. Entonces la capucha en una capa es algo de campesino. Si ven al rey de, yo que sé dónde sea, en una película con capucha en la capa, mal. Es un error de los gordos, además, ¿vale? Y yo que sé qué más contar ya, con la boca ya. La vaca super... Ah, sí, la barba, también es curioso también, la barba. He de decir que en esta época Alfonso VIII llevaba barba. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos gente muy loca en estos temas de la recreación
Y la semana que viene aquí mismo hacemos una recreación napoleónica, que algunos sabrán. Fijaros en mí, Igual que que me en mí. veréis también dando gritos. Repetiremos. Somos Fijaros bien, el sargento y el cabo. Bueno, Sargento y cabo. total, que claro, este evento ha surgido de golpe y me tengo que afeitar preveniendo la semana que viene la partida napoleónica. Entonces voy sin barba por eso, pero os cuento. La barba en la época, sobre todo en el siglo XIII, estaba prohibida por ley. Era un signo era una manera de distinguir, de segregar a judíos y musulmanes. El judío y el musulmán tenían que llevar barba cumplida, que se decía, barba crecida. El cristiano podía llevar barba, pero muy recortadita, muy perfilada, muy limpia, muy sutil. Pues la barba cumplida, que se decía, era de musulmanes y de judíos. Es la versión moderna de la estrella de David de los nazis, pues parecido. Es lo mismo. De un golpe de vista, uy, cuidado, judío. Uy, cuidado, musulmán. ¿Vale? Los musulmanes, en esta época, permítanme la expresión coloquial, eran como los chinos de hoy en día. Me refiero a los chinos en cuanto a industria. Vendían lo que quieras. Te hace falta esto, que te lo fabrico, no te preocupes. Entonces, se dieron cuenta de que las telas y los productos de lujo que fabricaban para el califato de Córdoba, ¿vale? Bueno, el califato después cuando se separó, pero bueno, para la península, ¿vale? Para el Andalus, tenía muy buena recepción entre los reinos cristianos. Comerciaban mucho, les gustaba comprar porque les parecía muy exótico, muy diferente a lo suyo. Entonces se dieron cuenta de que había mercado y empezaron a vender, comerciar directamente con los cristianos. ¿Qué ocurría? Por ejemplo, en esta capa, luego lo podemos ver de cerca, lleva tu inscripción en cúfico, ¿vale? Que es la grafía de la época musulmana, ¿vale? Y en este caso quiero recordar que pone algo así como solo Alá es vencedor y la luz del mundo, ¿vale? Yo soy un cristiano, pongamos de ejemplo, el arzobispo de Toledo, antes lo he nombrado, Ximénez de Rada, en su tumba, al exhumarlo en los años 30, encontraron la capa intacta. Pues en la capa con 2 narices ponía solo Alá es vencedor. ¿Qué ocurre? Claro, el arzobispo no sabía árabe. Él decía, uy, qué guay, qué moderna, qué lujosa, para mí. Pero manda narices, imagínense si hubiera enterado de lo que ponía el señor en su momento. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un punto, claro, que la cultura también se difunde. Entonces, llegó un momento que se dieron cuenta esta gente de lo que pasaba, lo que ponía. Entonces, adaptaron la producción a la nueva necesidad. Entonces empezaron a hacer lemas o frases más polivalentes. En vez de poner solo Alá es vencedor, ponen solo Dios es vencedor. ¿Qué Dios? Ah, el que sea. Jehová, el tuyo, el Buda, quien sea. ¿Vale? Adaptan la producción al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso, luego lo vean también, los motivos más recurrentes son 2 pajaritos, 2 pájaros, 2 aves, que pueden ser 2 halcones, 2 pavos reales, enfrentados, de espaldas uno contra otro, con la cabeza girada, mirando uno a otro, y en medio siempre un árbol, que es el árbol de la vida, es todo simbólico. ¿Vale? Cosas, los guantes, por ejemplo. El guante parece un guante un poco peculiar, ¿no? Muy largo, muy ancho de aquí, bastante peculiar, blanco. ¿Por qué? Porque el guante era para la gente que podía llevarlo, me explico. Era dinero porque era de piel de cabritilla, era la piel más cara, la piel blanca, ¿de acuerdo? Era muy fina, muy flexible, pero era prohibitiva también. Y, claro, denotaba que no trabajas con las manos. Un campesino con un guante blanco, a la media hora está lleno de barro, arañado. Entonces denota que tú no trabajas con tus manos. Que no te hace falta trabajar porque tienes posibles y no te hace falta trabajar. Bueno, esto también es verdad. Y para la sangre azul, correcto. La sangre azul, ¿saben de dónde viene la expresión sangre azul? La sangre azul, la expresión viene de que, claro, la nobleza no trabajaba en el campo, entonces no les daba el sol. Estaban todos muy pálidos, muy blancos de piel. Entonces las venas, cuando no estás moreno, se ven azules, literalmente. Entonces todo esto era también un sistema para no ponerte moreno. Porque estar moreno era signo de plebeyo, de campesino. Se ¿vale? mantiene hasta Sí, el siglo XIX. De hecho, en Japón todavía, muchas veces que ven las mujeres con sombrilla por las ciudades por el turismo, es porque no tienen ese concepto también, de que el moreno no está muy bien visto hoy en día, ¿vale? Aparte, el nombre de, por ejemplo, la palabra elegante viene de los guantes. En francés, guantes gant, no pronuncio bien en francés, ¿vale? Pero bueno, ¿me entiendo? Entonces, elegant era el señor que llevaba guantes, ¿vale? O sea, viene de ahí, al igual que le voy a tener tela que he dicho antes, pero viene también de esto, la palabra guante, ¿vale? El nombre viene, o sea, elegante viene de guante, ¿de acuerdo? Existían guantes de lana, más troteros, para el campesinado, pero tenían solamente 3 dedos. Eran como una palma de pingüino, dedo gordo y 2 dedos gordos. El guante como tal, con 5 dedos separados y tan fino, era algo digno de señores con poderíos, ¿vale? Luego, las mujeres. En las películas y series, estamos todos hartos de ver a la chica de la película medieval con una melena al viento, magnífica, rubísima, ondeando al viento. Pues en la época, toda mujer por encima de 15 años, con el pelo descubierto, perdónenme la expresión, o era prostituta o se quedaba para servicio religioso. ¿Vale? O sea, el ir tocada era signo de pudicia y de mujer de bien.
Entonces, toda mujer por encima de 15 años se consideraba que tenía que estar ya casada. Cualquier categoría. Tengan en cuenta que la esperanza de vida era mucho menor. Entonces, los hijos se tenían a los 15 o 16 años, porque si morías con 35 no te daba tiempo. Igual que hoy en día, madre mía. 40. Entonces, claro, al vivir tan poco tiempo, se casaban mucho antes para dar tiempo a procrear y tener una estirpe familiar. Entonces, el tocado era también una manera de saber, yendo por la calle, a quién podías tirarle los trastos o a quién no había que decir ni mirarla, ¿vale? Era también un código también visual, al igual que el cinturón. Ella no se le ve porque lo lleva por debajo de esta prenda, que es la garnacha, pero también lo lleva. El cinturón en la mujer, si está ceñido a la cintura natural, o sea, por debajo de las costillas, es que está casada. Si lo llevase holgado, más abierto, marcando la zona inguinal, está mandando un mensaje subliminal de que está disponible, de que es fértil. ¿Vale? Nos entendemos, subliminal, ¿vale? O sea, digamos lo que les digo antes, hay todos unos códigos que se han perdido hoy en día. Tú ves una escultura en una iglesia y si no sabes esto, no captas todo lo que te está contando la escultura. Pues son cosas que con el estudio se ven, ¿vale? Luego, lo que les digo, el tocado. El tocado, llegaba al caso que muchas veces las madres a las niñas en los pueblos, no que en las ciudades también, pero sobre todo en los pueblos, llegaba a cierta edad, aunque no estuviera casada la niña, le ponían tocado para evitar habladurías con las vecinas, de uy, esta es un poco pilingui, esta se va a quedar, ¿vale? Le ponían tocado para evitar comentarios jocosos sobre la hija, sobre el honor de la familia, ¿vale? Entonces, toda mujer por encima de 15 años, por lo general, iba tocada y por lo tanto casada. Isabel la Católica en la serie, no saben las peleas que me costó que la temporada 2 se pusieran un tocado en la cabeza. Porque en la época la habrían llamado de todo menos guapa, con el pelo al aire. Tal cual lo cuento, ¿vale? Es curioso, pero bueno, en este caso es un tocado de seda, gasa de seda, translúcida, por lo mismo, es la reina, se puede permitir este tipo de tejidos. El pelo, lo llevo aquí, iba recogido, bueno, no lo puedo quitar, pero si se acercan lo verán, por una revestiga de seda. ¿Por qué? Esta gente no era tan guarra, valga la expresión, ¿me entienden? Como nos pide también el cine y la literatura. Se lavaban, existían baños todavía, éramos de los musulmanes. Si tú eres un campesino, estás en el campo labrando y hay un río, tonto no eres, te bañas y tienes calor. Es que vende mucho en el cine la miseria, la decadencia, pero no era así. Había cepillos de dientes, se peinaban todos los días, ¿vale? O sea, el cine es muy diferente. De hecho, piezas dentales es muy raro que las perdiesen. En yacimientos arqueológicos es muy raro ver cráneos que han perdido piezas, o con caries incluso. Lo que sí que suelen tenerlas, corrígeme, es muy desgastadas. Por ejemplo, por el trigo. Al molerlo con piedra, de moler, la piedra suelta arenilla y al masticar años y años, las bolas se desgastan. Había, yo les diría que tranquilamente, 20 a 25 tipos diferentes de punta de flecha. Cada punta era para una finalidad. Había una que le llamaban la rompecotas, que como el nombre indica, es para romper cotas, que literalmente era una aguja, la punta, para buscar el agujero entre anilla y anilla y penetrar. Había otra que era la de barba, que era como un arpón. Entraba pero no salía, se enganchaban las barbas y no podía sacarla. Estaba la incendiaria, había un montón de tipos de flechas, cada una para una labor diferente, ¿vale? ¿Qué iba a contar yo ahora? Eso, bueno, lo contaba antes. La ropa, como yo decía antes, de la reina y el rey, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ven que parezco, como decía antes yo, coloquialmente, un catálogo de tapicería, pero nada más lejos. Claro, hay que tener en cuenta que he visto desde hoy en día queda súper ridículo, súper hortera, hablando en plata. Porque, madre mía, qué pintas lleva este señor con esto. Sí, pero ustedes piensen también ahora una cosa. Retrotráiganse a los años 60 o a los 80, con las sombreras, el pelo cardado. Lo ves ahora y dices, madre mía, qué pintas llevábamos entonces. Cada época tiene sus modas y en ese momento te parece lo más moderno y lo más chulo del mundo, lo más guay. Pues esto pasaba lo mismo. En su época esto era lo más. Era la última moda y lo que partía la pana. Visto desde hoy en día, dices, madre mía, lo que te digo, ¿no? Qué horterada o qué cosa más ridícula. Pero claro, cada época tiene sus modas, sus estéticas, sus cánones de belleza. Ocurre esto. Entonces, la ropa, lo que decíamos, la ropa básica es la misma. Llevamos una saya, sí, era la saya, que en este caso tiene una particularidad, con perdón, y es que es una saya encordada. Ven aquí que lleva una abertura como un corsé, y esto no me lo he inventado, esto realmente existía. Y era la saya encordada. ¿Qué nos dice esto? Pues que el señor que la lleva necesita a alguien. La famosa mami de lo que viento se llevó, con el corsé apretando, pues igual. Necesita un sirviente que le ajuste la prenda y se la entalle con las cuerdas, le trence todo bien, pues requiere servicio, por lo tanto, manejo dinero. ¿Vale? ¿Para qué llevaban esto realmente? Aparte para decir directamente que tengo servicio, lo llevaban porque habitualmente las camisas de la gente de dinero eran de seda. Ah, un mito importante que no hemos hecho antes, perdónenme. La armadura posterior de las películas en plan Camelot, la de placas, el hombre blindado arriba abajo,
Todo el mundo se piensa que se cae el caballo del caballero y ya está muerto, no se puede levantar. Mentira cochina, se levantaban, podían dar volteretas, saltar y de todo. Eran muy flexibles. Y estaban hechas a medida Estaban de hechas cada a uno. medida del caballero, entonces estaban hechas como un guante, entonces se podían mover totalmente. ¿Vale? Entonces eso es mentira también, no es tampoco cierto. Lo que decía antes, la camisa inferior, ¿vale? Solía ser de seda y podía ir bordada. Entonces con esto, al llevar la abertura, de por sí digo que tengo servicio y a su vez presumo de seda que llevo debajo, que me la puedo pagar. ¿Vale? Encima de la saya, la prenda más hispánica del siglo XII, XIII, XIV es el peyote. Es esto que llevo yo. A ver si se ve bien. Es una saya con unas grandes escotaduras laterales. Función, lo mismo, fardar. ¿Por qué? Porque suelen ser, en caso de la nobleza, de telas ricas y permite a su vez ver la saya de debajo, que se vea que es encordada y que se vea la seda de debajo. O sea, es... Todos hemos escuchado la expresión, para decir que tienes dinero, tener tela. Pues es esto. Viene justamente de esto. La tela era un bien escaso y muy caro. Hoy en día lo que digo es todo máquina industrial. En la época había que cultivar la fibra, el lino. Un señor regándola todas las semanas, segarlo, cardarlo, hilarlo, todo a mano. Era prohibitiva la tela, era muy cara. De hecho, era muy típico que las herencias se dejase ropa, como ha pasado también hace poco también. Hasta los años 20, 30 del siglo XX. ¿Vale? Entonces era un bien muy escaso, muy caro. De hecho, en Burgos está la ropa de los reyes de Castilla, en las huelgas de Burgos. Y es curioso que la ves la ropa, la miras cerca y llevan parches, remiendos, requetes remiendos. Por esto mismo, era un bien tan caro que incluso los reyes muchas veces reaprovechaban la ropa hasta que se caía a trozos, literalmente. Es curioso, la gente se piensa que van todo el día impolutos. No, tenían sus costuritas y sus remiendos, ¿vale? Entonces, lo que decía antes, el color, como pueden ver, lleva un color muy intenso, el azul real, que denota que tiene dinero para pagar el tinte. Yo, en este caso, llevo un color muy sutil, pero si ven, según le va la luz, cambia un poco el color, tiene matiz. Es tornasolado. Esto dice que está hecho con 2 fibras diferentes, lo cual también, al igual que la capa, si ven, el color también, según le va la luz, la seda tornasolada cambia. Esto denota que tienes poderío, ¿de acuerdo? Cosas curiosas. El diseño es totalmente oriental. Luego lo pueden ver de cerca, no es un invento, está sacado, como he dicho antes, de una tumba de la época, tanto la mía como la suya, por ejemplo, y es réplica exacta, hecha en un telar manual en Praga, en República Checa, por un señor que se dedica a hacer esto. Tú le mandas la documentación y él te la teje, en seda. ¿Vale? El dibujo igual, con las mismas letras en árabe que están aquí en cúfico. O sea, que lo que llevas Es réplica exacta. O sea, nuestra idea, la intención nuestra al vestirnos así, cuando documentamos la ropa, es que si nosotros la viajáramos en el tiempo, no llamáramos la atención. Que fuera lo más similar a lo que realmente llevaba esta gente. ¿Vale? Es muy diferente de lo que pueden ver en mercados medievales, otro tipo de recreaciones de mayor o menor fidelidad, que también está muy bien, pero es un concepto muy diferente al nuestro. Nuestra finalidad es, y lo he dicho antes, colaboramos con museos, somos muy puristas. Las coronas, rápidamente, las coronas no son de oro ni de plata, eran de latón. El oro y la plata eran un bien escaso y se empleaba para joyería pequeña. Yo llevo aquí un broche, que es la fíbula, que la función es cerrar la abertura del cuello para que te pase la cabeza, ¿vale? Que era un brochecito que podía ser más sencillo o más elaborado. En mi caso es de plata, ¿vale? Que es reproducción de una de verdad original de época, con la pedrería. Luego la pueden ver si quieren, ¿vale? Es muy elaborada de joyeros, eso es. Es reproducción también de una original, ¿vale? Entonces, la corona era de latón. Por lo general, se coronaban con la misma corona con la que se enterraban. La corona de coronación, para la redundancia, era la corona fúnebre. Por lo general, no siempre. Con lo cual, es muy raro que queden coronas por ahí en los museos, porque las tumbas, habitualmente en la guerra, por ejemplo, de independencia, se saqueaban. Entonces, todo lo que había ha volado casi todo. Queda únicamente, por ejemplo, la de Sancho IV de Castilla, que estaba en una tumba muy elevada en el altar de la Catedral de Toledo, y ahí no llegaron a profanar las tumbas y se mantuvo la corona. Pero son bastante escasas las coronas, ¿vale? Eran de latón pulido y con piedras por lo general semipreciosas, ¿vale? Aguamarinas, ¿vale? No eran rubíes y esmeraldas. Posteriormente sí, pero en esta época todavía no. Entonces se dice, no sé si es cierto o no, pero se dice, el dato, la leyenda te dice eso, que el primer cargamento de oro de América trajo más oro del que había hasta entonces en Europa entera. ¿Verdad o leyenda? No lo sé, pero se dice. Entonces era latón habitualmente sobredorado, con un baño, algún anillo sí que hay de plata, pero no son grandes joyas, no son joyas de decir, madre mía, qué joyón. Son muy elaboradas, pero suelen ser metales no nobles, con un baño o chapados. El significado ninguno, poder pagarla. Sí que existe el anillo de sello de los obispos o los reyes, existía el sello, el anillo, como hoy en día lleva mucha gente, ¿vale? Como el que lleva ya, por ejemplo, ya lleva el sello de la reina, lo lleva ahí en el dedo, que es un león, el león de los Plantagenet,
que era bueno, el leopardo, perdón, no es un león, es el leopardo. El escudo de Inglaterra, la monarquía de la época son 3 leopardos. Pues